Bueno, arranquemos con la pregunta que seguramente está en la mente de todos después de una semana tan volátil. ¿Lo que vimos fue solo un bache temporal en el camino o podría ser el comienzo de una tendencia completamente nueva para los mercados? Ok, para entenderlo, entremos a la primera sección. La hemos llamado la montaña rusa del mercado, porque de verdad fue una semana de contradicciones, un vaivén constante entre el optimismo y de repente una aversión al riesgo bastante severa. Miren, la semana se partió en dos historias, dos narrativas que chocaron entre sí. Por un lado, empezamos con mucho optimismo. El gobierno federal reabrió sus puertas después de un cierre histórico de 43 días. Y eso, claro, mejoró el ánimo. Pero esa sensación no duró mucho. Para mitad de semana, la incertidumbre se apoderó de todo. Y tuvimos lo que se llamó un jueves negro, una venta masiva que borró todas las ganancias iniciales. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Este gráfico muestra una división muy clara en el mercado. Mientras que el mercado en general, representado por el S&P 500, logró una pequeña ganancia del 0,8%, la historia fue muy diferente para otros sectores. El Nasdaq, con las tecnológicas, cayó 0,45%, y el Russell 2000, que agrupa las empresas más pequeñas, sufrió un golpe mucho más duro, con una caída del 1,83%, una divergencia total. Y si quedaba alguna duda del cambio de humor, aquí está la prueba contundente. El VIX, mejor conocido como el índice del miedo, se disparó hasta 19,8. Un salto de esta magnitud es una señal inequívoca de que la ansiedad se apoderó de los inversionistas, evaporando por completo ese optimismo con el que había iniciado la semana. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente parte para entender el porqué de toda esta volatilidad. El diagnóstico es claro. Una densa niebla económica, una falta de información crítica que dejó a todos a oscuras. Y este número, 43, es la clave de todo. El prolongado cierre del gobierno retrasó la publicación de datos económicos fundamentales. Esto dejó tanto a inversionistas como a la propia Reserva Federal, pues navegando con una visibilidad muy, muy limitada. Básicamente era como volar a ciegas. Para poner esto en perspectiva, veamos la magnitud del problema con un ejemplo clave, el informe de empleo de septiembre. Su publicación original era el 3 de octubre. Con el cierre se retrasó 43 días y la nueva fecha de publicación es el 20 de noviembre. Hablamos de un retraso de más de mes y medio para uno de los indicadores más importantes de la economía. Ahora, a pesar de esta niebla de datos, sí hay una tendencia económica que los analistas han logrado seguir a través de otras fuentes. Se trata de la desinflación persistente. Ojo, no es deflación, sino una desaceleración constante en el ritmo de la inflación. Y esta es una tendencia clave que la Fed ha estado observando todo el año. Este gráfico es una visualización perfecta del impacto de esa incertidumbre. Fíjense bien, la probabilidad de que la Fed recortara las tasas en diciembre se desplomó. Pasó de un 66% a solo un 41% en apenas una semana. El mercado, en este vacío de datos, reajustó sus expectativas de una forma drástica y muy rápida. Ok, entonces, si la semana pasada fue la niebla, la que viene se trata de encender los faros. Se espera una verdadera avalancha de resultados de empresas y datos económicos que por fin deberían empezar a darnos la claridad que tanto se necesita. Toda la atención del mercado se va a centrar, y de forma muy intensa, en los informes corporativos. Se van a buscar pistas sobre la salud de la economía directamente en los números de las empresas. La agenda está repleta y los resultados serán clave para entender el panorama actual. Pero claro, no todo se trata de los reportes de las empresas. Por fin van a empezar a llegar los datos oficiales del gobierno, que ayudarán a despejar esa niebla económica. Hay que estar muy atentos, sobre todo a las minutas de la última reunión de la Fed, que salen el miércoles, y por supuesto al tan esperado informe de empleo de septiembre, que finalmente veremos el jueves. Y con todo esto, llegamos al clímax de la semana. Todo parece reducirse a dos veredictos críticos sobre dos de las fuerzas económicas más importantes del momento. Y aquí lo tenemos, una historia de dos cintas, el gran enfrentamiento de la semana. Por un lado tenemos a la potencia de alta tecnología en inteligencia artificial, NVIDIA, y por el otro, al gran barómetro del consumo, Walmart. La narrativa de los próximos días se va a definir por lo que digan estas dos empresas. Ahora, sobre NVIDIA, el punto crucial es este. A pesar de la presión que ha sufrido la acción recientemente, hay analistas, como el que hemos citado aquí, que creen que el potencial de la empresa sigue siendo subestimado. La idea es que las cifras para el futuro podrían ser incluso conservadoras, lo que sugiere que todavía hay espacio para sorprender al alza.
Y del otro lado de la balanza tenemos esta tabla. Aquí se resumen las expectativas para los gigantes del retail como Home Depot, Target y por supuesto Walmart. Sus resultados son importantísimos porque nos van a dar una lectura directa, sin filtros, de la salud del gasto del consumidor, que es, como sabemos, un pilar de la economía. Y todo esto nos deja con una última pregunta que realmente encapsula la tensión de la semana que viene. Con la tecnología en una encrucijada y la salud del consumidor bajo el microscopio, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza del mercado? La respuesta podría definir la dirección para lo que queda del año. Y con esa pregunta en el aire, cerramos el análisis de hoy. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla todo esta semana. Muchas gracias por acompañarnos en The Monday Market. Para mantenerse informados, no olviden suscribirse y dar me gusta. ¡Hasta la próxima!